Podcast Historia Universal Contemporánea. Temporada 6, Episodio 2. Los juicios de Nürnberg. Bienvenidos, esto es Historia Universal Contemporánea, el podcast en el que analizamos procesos históricos que tienen que ver con nuestro presente. Soy Raimundo Salcedo y en esta sexta temporada nuestra temática es la Guerra Fría. Estamos en pleno puente del 20 de noviembre, al menos aquí en México, en el que se celebra el aniversario de la Revolución. Sin embargo, hay otra efeméride importante en el calendario, el día 20 de noviembre, y por eso hoy vamos a platicar sobre los procesos de Nürnberg que tuvieron lugar una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial y cuyo juicio principal inició precisamente el 20 de noviembre de 1945. Hablemos de historia. Es importante entender que nosotros conocemos los juicios de Nürnberg o Nuremberg como una serie de procedimientos judiciales que se llevaron a cabo en Alemania para castigar a los culpables de los crímenes de guerra cometidos en la Segunda Guerra Mundial, pero me temo que no es un solo juicio y no todos estos procesos se llevaron a cabo en la ciudad de Nürnberg. La Segunda Guerra Mundial finalizó con más preguntas que respuestas sobre el futuro que depararía a la humanidad en los años venideros. Pero una cosa es segura, la Alemania nazi había cometido una serie de atrocidades durante el desarrollo de la guerra y en particular en contra de los aliados. Ya desde antes de que finalizara la guerra, las potencias aliadas habían sostenido pláticas sobre cómo debía procederse en contra de los altos mandos alemanes una vez que la guerra terminara. En la antigüedad, los vencedores de una guerra solían matar sin miramientos a sus enemigos vencidos en una suerte de justicia vengativa sin mayor contemplación. Posteriormente se osciló entre el asesinato de los vencidos y la amnistía general y abierta para con el enemigo. El final de la Segunda Guerra Mundial daba una oportunidad importante de establecer un criterio internacional sobre lo que ocurriría tras una guerra y sobre todo una de esta magnitud. Ya he dicho que la zozobra sobre el estallido de una tercera guerra mundial estaba en el aire, por lo que no es difícil imaginar el interés que tenían los aliados en establecer un criterio de esta naturaleza. ¿Por qué en Nürnberg? Hay una razón histórica y una razón práctica. La razón histórica es que fue en esa ciudad en la que 10 años antes, en 1935, se dictaron las leyes que despojaron de su nacionalidad a los judíos alemanes, unas leyes bastante racistas, pero aparte de todo esto, la razón práctica era que Nürnberg era quizá la única ciudad alemana que tenía sus edificios lo suficientemente funcionales como para poder iniciar estos procesos tan pronto como terminara la guerra, es decir, que no estaba tan destruida como otras ciudades de la Alemania nazi. Por ello fue que se instauró en Nuremberg el tribunal que conocería principalmente de los delitos cometidos por los altos mandos alemanes y que no estuvieran delimitados a una sola área geográfica. No olvidemos que Nürnberg estaba en la zona estadounidense de ocupación y por lo tanto los procesos que siguieron al juicio principal fueron por los Estados Unidos seguidos en esa misma ciudad. A ese juicio, el cual se llevó a cabo por las cuatro potencias, es el que conocemos como el juicio principal de Nuremberg. Pero la creación del tribunal no estuvo exenta de dificultades. De hecho, ya desde 1943, cuando se le encomendó a la Comisión de Crímenes de Guerra de las Naciones Unidas
la investigación de crímenes de guerra, había por lo menos dos perspectivas de lo que tendría que ocurrir. Por un lado, la perspectiva británica, sostenida por Winston Churchill, de que los criminales de guerra nazis debían ser ejecutados en el acto de su aprehensión o en momentos posteriores a este, sin mayores miramientos. Por el otro, la perspectiva estadounidense, que se basaba en su Carta de Derechos, cuyas quinta y sexta enmiendas establecen garantías judiciales que toda persona tiene, entre las que se cuenta el derecho a un debido proceso legal, a la no autoincriminación, a un juicio público, etc. Esta perspectiva tenía la idea de instaurar un juicio formal en contra de los criminales de guerra nazis. Esto me hace recordar ese capítulo de Los Simpson en el que Homero le vende su alma al diablo por una rosquilla, y es que a pesar de que en el doblaje latino, que es bastante bueno, en el original el diablo, encarnado por Ned Flanders, tiene una disputa con Lisa Simpson cuando ésta le dice que su papá tiene derecho a un juicio justo, y Flanders se queja de que los estadounidenses y su debido proceso y su juicio justo, y que es más fácil en México, en una clara referencia a que esta idea del juicio justo no es la regla en todos los países. Y es que en una situación de guerra, y especialmente cuando se es la parte agredida, la idea de un juicio justo puede rayar en lo ridículo, tomando en consideración la cantidad de atrocidades que se cometen y la gran pregunta sobre quién podría juzgar imparcialmente estos hechos. Las perspectivas francesa y soviética no estaban en contra de la celebración de un juicio, pero, como veremos más adelante, hubo una serie de dificultades conceptuales y de fondo para los trabajos del Tribunal de Nuremberg, así como para las condenas que se impusieron. La realidad es que para 1943, de hecho, las Naciones Unidas no existían. La comisión que acabo de mencionar era más bien un esfuerzo de las cuatro potencias por recolectar datos que hicieran posible, una vez finalizado el conflicto, el esclarecimiento de los hechos y llevar ante la justicia a los criminales de guerra nazis. La gran pregunta era quiénes son los acusados y, más importante aún, qué crímenes se les imputan. Fue así como en 1945 se aprobó el Estatuto de Londres, que estableció como tal el Tribunal de Nuremberg. Lo curioso es que la lista de acusados fue revisada tantas veces que no fue sino hasta 1945 que apareció en ella el nombre de Adolf Hitler. La guerra, como hemos visto en la temporada anterior, finalizó en Europa en mayo de 1945. El Estatuto de Londres fijó el criterio de que el Tribunal Militar Internacional, el Tribunal de Nuremberg, estaría conformado por 4 jueces. Cada potencia nombraría un juez y un suplente. Estos jueces no podrían ser recusados por los acusados. Los jueces designados fueron Iona Nikitchenko de la Unión Soviética, Geoffrey Lawrence del Reino Unido, Francis Biddle de los Estados Unidos y Henri Donadieu de Vabres de Francia. El Tribunal de Nuremberg solo se ocuparía de los individuos que hubieran cometido crímenes en varios espacios geográficos de los ocupados por las 4 potencias, de suerte que cada potencia juzgaría a los que hubieran cometido crímenes únicamente en los territorios que iban a ocupar cada una de ellas 4 al finalizar la guerra. De esta forma tenemos el famoso juicio principal, que es en el que se juzgó a los principales líderes nazis y, por otro lado, a los juicios que cada potencia hizo por separado atendiendo al Estatuto de Londres. Sabemos que las 4 potencias ejercieron este pacto.
y se especula que la Unión Soviética fue la que actuó con mayor dureza para castigar a los criminales de guerra nazis en los territorios que ocupó, al punto que se han manejado cifras que rondan las 10.000 ejecuciones. Lamentablemente no sabemos con certeza, y dudo que algún día lleguemos a saberlo, debido a que los registros de estos juicios seguidos por la Unión Soviética o por la República Democrática Alemana están perdidos, omitidos, clasificados o son inexistentes. Lo cierto es que cada potencia ejerció la jurisdicción que le dio el Estatuto de Londres y en muchos casos efectuaron amnistías e indultos, porque si se hubieran llevado a juicio todos los actos criminales cometidos durante los 6 años del conflicto, yo considero que a la fecha seguiríamos celebrando juicios. Ahora, para el juicio principal se creó este Tribunal Militar Internacional, del que podemos decir que era una especie de corte de los vencedores, más que un tribunal internacional en toda forma. Y se estatuyeron 3 delitos principales. El primero, crímenes contra la paz; el segundo, crímenes de guerra; y el tercero, crímenes de lesa humanidad. Hubo un cuarto delito que se intentó instaurar, que se formuló en la acusación, que es conspiración para cometer los 3 delitos enlistados anteriormente. Este delito, sin embargo, se vio afectado por un problema de fondo que hay en la instauración del juicio. Y es que Estados Unidos y el Reino Unido tienen una tradición jurídica anglosajona, basada en el precedente judicial y cuyas normas no necesariamente están escritas para ser efectivas. El derecho anglosajón o common law es un sistema jurídico en donde es posible aplicar por extensión ciertas normas para resolver un caso concreto, así sea un caso criminal, y se puede recurrir al precedente judicial, esto es, lo que jueces anteriores han resuelto sobre casos similares. Francia, la Unión Soviética, Alemania y la amplia mayoría de los países occidentales tenemos una tradición jurídica diferente, conocida como Civil Law o Derecho Continental. También como derecho romano, canónico, germánico, francés, por la evolución que éste ha tenido. En el mundo hispanohablante, este derecho es la regla. Las normas jurídicas están escritas y los juzgadores las aplican, de suerte que es el legislativo, el creador de la ley, y por lo tanto no se puede resolver un problema jurídico sobre la base de interpretaciones que contraríen la ley, sino más bien que se armonicen con el texto legal. Y para ello existen jerarquías de leyes y otras reglas de interpretación, pero en derecho penal, en este sistema, en derecho penal, nunca se puede aplicar de forma analógica ni por mayoría de razón para imponer penas. Así, mientras el derecho estadounidense tiene la noción de conspiración clarísima por los precedentes que existen, en el derecho continental no existe tal noción y es necesario que se demuestre el delito concreto de cada individuo, de cada corporación, para poder resolver en su contra. Así, si bien existen figuras legales referentes a las asociaciones delictivas, nunca se equipararán a la figura de la conspiración, precisamente porque esta figura deviene de precedentes judiciales que la han forjado y que no son aplicables en el sistema jurídico continental. Tanto Francia como la Unión Soviética rechazaron realizar un juicio sobre conspiración, de modo tal que este cargo solo se incluyó en la acusación que formularon los fiscales estadounidenses. Otro de los problemas a los que se enfrentaría este tribunal es que los hechos que se pretendían juzgar no eran delitos,
en la Alemania nazi. Es decir, si bien es cierto que el homicidio era un delito, el asesinato sistemático de judíos y otras minorías raciales no lo era, precisamente por las leyes de Nuremberg creadas en 1935, puesto que no se consideraba como seres humanos a estas personas. Esto ponía un obstáculo que ni siquiera el derecho en el sistema del common law podía solventar: la irretroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna, lo que crea el problema de ley ex post facto. En cristiano, leyes creadas con posterioridad al hecho, las cuales solo pueden aplicar en lo que beneficia, pero no en lo que perjudica. Al respecto, las conductas que describieron los crímenes contra la humanidad fueron creadas en 1945, y aunque ya desde 1944 el abogado polaco Raphael Lemkin acuñó el término genocidio, pero se prefirió más bien el término crímenes contra la humanidad o crímenes de lesa humanidad para englobar de una mejor manera lo ocurrido en los campos de concentración nazis y los actos desplegados para la solución final. De hecho, en el derecho penal existe por ahí un principio básico que viene desde los romanos: nullum crimen, nulla pena sine lege. No hay crimen, no hay pena sin ley. Curiosamente, los crímenes que estaban mejor definidos para efectos de este juicio no eran los crímenes de lesa humanidad, sino los crímenes de guerra, porque ya desde finales del siglo XIX había convenciones internacionales como la de La Haya sobre crímenes de guerra. Otra de las problemáticas jurídicas que surgían era sobre si la defensa de los implicados podría retomar el argumento de tú también, referido a los aliados juzgadores, porque los nazis no fueron los únicos que perpetraron atrocidades durante la guerra. Casos como los bombardeos de Dresde y Hamburgo, los de Hiroshima y Nagasaki, entre otros actos que podrían considerarse crímenes de guerra, pero que no fueron materia del proceso de Nuremberg. De hecho, el Tribunal de Nuremberg es el caso más conocido de un tribunal especial, es decir, uno que se crea para juzgar un determinado hecho y que una vez cumplido su cometido desaparece. En el caso concreto, el Tribunal Militar Internacional solo se creó para juzgar a los criminales de guerra nazis conforme al Estatuto de Londres. Un tribunal similar se crearía en Tokio, que ha recibido también muchísimas críticas jurídicas e históricas. Por ejemplo, la primacía que tuvo Estados Unidos en ese proceso, o el hecho de que en Japón sí estaba vivo el jefe de Estado, esto es, el emperador Hirohito, y que por su condición de jefe de Estado gozó de inmunidad, lo que lleva a preguntarse si el mismo rasero se le aplicaría a Hitler en caso de haber sobrevivido a la guerra. La evidencia disponible apunta a que claramente no. Los aliados se enfrentaban así a un caso sin precedentes y desde el punto de vista jurídico resultaba por lo menos cuestionable desde su concepción. Los trabajos del tribunal se iniciaron formalmente el 20 de noviembre de 1945, en contra de 23 acusados. Uno, Martin Bormann, en ausencia, y otro más, Gustav Kropp, que fue declarado no apto para ser sometido a juicio, lo que redujo a 21 la lista de quienes comparecieron a este proceso. Respecto de Martin Bormann, habría que decir que para la fecha del juicio ya había muerto, pero esto no era del conocimiento todavía de los aliados. Bormann se suicidó en la batalla de Berlín a principios de mayo de 1945.
pero sus restos permanecieron enterrados hasta 1972 y se identificaron definitivamente mediante pruebas de ADN en 1998. Pues bien, 21 acusados comparecieron a juicio. Entre ellos estaban Karl Dönitz, Hermann Göring, Rudolf Hess, Alfred Jodl, Wilhelm Keitel, Albert Speer, Joachim von Ribbentrop. Eran, pues, los altos mandos que los aliados habían podido capturar durante el final de la batalla de Berlín. Hitler, Goebbels, Himmler se habían suicidado antes del inicio de los procesos, aunque no cabe duda que habrían estado en el banquillo de los acusados de haber sobrevivido a la guerra. En la primera sesión se leyeron los cargos en su contra, en la que Robert Jackson, fiscal estadounidense, hizo una disertación que queda para la historia del derecho sobre lo que se pretendía en estos juicios. Cito: el privilegio de abrir el primer juicio en la historia por crímenes contra la paz del mundo impone una enorme responsabilidad. Las atrocidades que tratamos de juzgar y castigar fueron tan inimaginables, tan malvadas y de consecuencias tan devastadoras que la civilización humana no puede permitir que queden sin respuesta, ya que no sobreviviría a la repetición de tal atrocidad. Que 4 grandes naciones, satisfechas con su victoria y dolorosamente atormentadas por la injusticia acontecida, no ejerzan revancha, sino que deliberadamente sometan a los enemigos capturados al veredicto de la ley, supone una de las concesiones más importantes que nunca ha hecho el poder a la razón. Fin de cita. Todos los acusados se declararon inocentes e impugnaron la legitimidad del tribunal en una moción que, no podría ser de otra manera, fue rechazada en la segunda jornada del juicio. Así comenzó el juicio principal de Nürnberg, que duraría casi 11 meses. El 21 de noviembre, la Fiscalía de Estados Unidos presentó su caso ante el tribunal. El caso estadounidense estaba cimentado en el tema de la conspiración, básicamente que todos los acusados fueron partícipes de los 3 crímenes que se les imputaban y que habían actuado de manera premeditada y consciente. Además, que la planificación llevada a cabo antes del estallido de la guerra había sido meticulosa y diseñada para que se llegara a esos fines. El fiscal estadounidense presentó una serie de documentales sobre la selección que ocurría en los campos de exterminio y tenía la idea central de que Alemania realizó una guerra de agresión contra Austria, Polonia y demás países invadidos entre 1938 y 1941. Hubo un cierto desorden en los documentos y testimonios presentados que dificultaron la tarea de la Fiscalía estadounidense, lo que además tropezó con el lapidario hecho de que era difícil demostrar, aún dentro del sistema jurídico anglosajón, una conspiración contra la paz en Austria cuando existió un referéndum en aquel país para anexarse a Alemania en 1938. Referéndum que sabemos perfectamente que estuvo manipulado. No obstante, la idea de conspiración para cometer todos los crímenes de lesa humanidad quedaba clara con los documentos y testimonios presentados. Fue el 29 de noviembre que se presentó por primera vez el tema de los campos de concentración alemanes. Los testimonios de Otto Ollendorf y Erich von dem Bach-Zelewski sirvieron de mucho al caso estadounidense, al testificar en el estrado que la lucha contra los partisanos de los países invadidos era en realidad una tapadera para la masacre indiscriminada de judíos y otras minorías. El caso británico se presentó el 4 de diciembre. Presentaba el delito de crímenes contra la paz, en la que se apartaba un tanto cuanto de las acusaciones de agresión, de guerra de agresión,
para señalar puntualmente los tratados que Alemania había roto antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial. La Fiscalía Británica y estadounidense trabajaron en conjunto durante diciembre de 1945 y parte de enero de 1946 para presentar las pruebas relacionadas con la invasión de Checoslovaquia, así como la conspiración gubernamental y de distintas organizaciones para cometer los crímenes de la acusación. El 17 de enero de 1946, las fiscalías británica y estadounidense descansaron, para dar paso a la Fiscalía francesa, que expuso su caso desde ese día y hasta el 8 de febrero. Lejos de la idea de conspiración, para la Fiscalía francesa, la mens rea o intención de delinquir de los acusados venía desde el siglo XIX, específicamente desde la Guerra Franco-Prusiana, el imperialismo alemán y el pangermanismo, que terminaron por constituir a la Alemania nazi tras el final de la Primera Guerra Mundial y las crisis que le sucedieron. El fiscal Edgar Faure hablaba de estas políticas como germanización y lo encuadraba en un crimen de lesa humanidad. La Fiscalía francesa se basó en testimonios de las víctimas y se alejó de la perspectiva estadounidense de basar su caso en documentos de la Alemania nazi. El 8 de febrero, la Fiscalía soviética presentó su caso. Aquí el fiscal Rudenko mencionó la guerra de agresión y enumeró una a una las atrocidades de la Alemania nazi que se cometieron en la Operación Barbarroja y, más que las otras fiscalías, se mostró de manera directa, dura y explícita todo lo que ocurría en los campos de exterminio nazis y que fue encontrado durante su liberación. No debe olvidarse que fue el Ejército Rojo el que liberó el campo de Auschwitz-Birkenau el 27 de enero de 1945. También se presentaron pruebas contundentes de los más de 3 millones de soviéticos que murieron de inanición durante el sitio de Leningrado. La Fiscalía Soviética presentó a Friedrich Paulus, el mariscal de campo que lideró en la batalla de Stalingrado, quien en el estrado inculpó a varios de los acusados y específicamente se demostró que sí había habido la intención de provocar la guerra contra la Unión Soviética desde un primer momento, contrario a lo que el testamento político de Hitler había manifestado en abril de 1945. También se presentaron por parte de la Fiscalía Soviética casos como la matanza de Lídice, sucedida en la actual Chequia en junio de 1942, que desembocó en la destrucción de toda la ciudad. En conmemoración por ese crimen, muchas poblaciones alrededor del mundo adoptaron ese nombre de Lídice. Tal es el caso de la colonia San Jerónimo Lídice en la Ciudad de México. El caso soviético se cerró en febrero de 1946 y en marzo comenzó el desahogo de las pruebas de descargo por parte de los acusados. Para garantizar una condena creíble y que el juicio fuera considerado justo, se permitió a los alegados allegar toda clase de testigos y de documentos. Ninguno de los acusados intentó negar los hechos. Sus declaraciones iban en el sentido de que habían seguido órdenes, o bien que recurrían a la defensa de tú también, mediante la cual se imputaba a los aliados delitos similares o equiparables a los que estaban en juicio. La Carta de Londres abiertamente impedía esta defensa, dado que el Tribunal de Nuremberg no tenía competencia sobre los aliados, sino sobre los alemanes. La actitud de los acusados no podía ser más hostil durante el juicio. Goering mostró expresión de desdén frente a todas y cada una de las acusaciones, se negó a escuchar los testimonios de las víctimas de los campos de exterminio
y muchos de los acusados se negaron a ver a la cara a los testigos de cargo y permanecían impávidos frente a los acontecimientos que se demostraban en el desahogo de todas esas pruebas que incluyeron videos, testimonios, documentos. Durante los 6 meses siguientes, el juicio se desarrolló con la defensa de los más de 20 acusados comparecientes, entre los que se presentó el testimonio de Rudolf Höss, quien era el comandante de Auschwitz, que confirmó la existencia del plan de solución final del problema judío. Lo que, lejos de beneficiar a la defensa, porque él fue testigo de la defensa, perjudicó a la defensa a tal punto que quedó claro que había existido una organización, que había existido una conspiración, como lo planteaba la Fiscalía estadounidense, conspiración para cometer crímenes de lesa humanidad. Y como en ningún momento se intentó negar lo ocurrido, algunos de los acusados afirmaban que no había conspiración, que ninguno de los documentos demostraba que hubiese existido la orden de realizar esas atrocidades. De hecho, Rudolf Hess negó en un primer momento recordar nada de lo que se le imputaba. Luego reconoció que sí recordaba todo aquello. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y aclarar que Rudolf Hess y Rudolf Höss no son la misma persona. Otros, aparte de Rudolf Hess, negaron saber lo que ocurría en los campos de exterminio. Específicamente, Goering mencionó que él se dedicaba a mantener la economía del Reich a flote y que por ello no tenía nada que ver con la ropa o zapatos de los prisioneros de los campos de exterminio, pasando olímpicamente por alto que la economía del Reich, la economía en cuestión que se supone que se sostenía precisamente con el trabajo esclavo que se desempeñaba en los campos de concentración. Otros de los acusados alegaron que no habrían podido hacer nada para evitar lo ocurrido y que por lo tanto no tenían responsabilidad en la maquinaria de guerra del Holocausto, ni en la toma de decisiones de guerra, específicamente en la guerra contra la Unión Soviética librada desde junio de 1941. La instrucción del juicio continuó hasta el 31 de agosto de 1946, fecha en la que tanto la Fiscalía como la defensa presentaron sus argumentos finales. En una última declaración, Rudolf Hess manifestó no arrepentirse de nada de lo que había hecho y que volvería a hacer todo lo que hizo. Habría que decir que Hess fue capturado por los británicos en mayo de 1941 después de un infructuoso viaje para que el Reino Unido iniciara negociaciones con Alemania, y aún se desconoce si sus episodios de amnesia eran reales o eran fingidos. La instrucción se cerró y el tribunal entró en deliberaciones hasta el 1 de octubre de 1946, cuando finalmente el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg falló. Era de esperarse que todos los acusados fueran condenados, por lo que fue sorpresivo que hubiera 3 absoluciones: Papen, Schacht y Fritzsche, que fueron absueltos. El juez soviético emitió un voto particular al respecto. Él consideraba que todos ellos eran culpables y también discrepaba respecto a las condenas que voy a mencionar a continuación. 12 fueron condenados a muerte, entre los que se contó a Hermann Göring, Keitel, Jodl. Hubo 3 cadenas perpetuas: Rudolf Hess, Walter Funk y Erich Raeder. 2 condenas a 20 años, Albert Speer y Baldur von Schirach, y finalmente Karl Dönitz fue condenado a 10 años. Goering se suicidó con una cápsula de cianuro al filo de las 11 de la noche del 15 de octubre de 1946, la noche antes de la ejecución.
Las circunstancias de cómo obtuvo el cianuro no han quedado esclarecidas a casi 8 décadas del evento. Los 10 restantes condenados a muerte, hay que recordar que Bormann fue condenado in absentia, ya que de hecho ya había muerto. Los 10 restantes fueron ejecutados mediante ahorcamiento el 16 de octubre de 1945. Los condenados a prisión fueron enviados a Spandau, en donde cumplieron toda su condena los que tenían un tiempo determinado, y de los condenados a cadena perpetua, Raeder fue liberado por motivos de salud en 1955. La misma suerte siguió Funk en 1957, por lo que a la liberación de Speer en 1966, Rudolf Hess se convirtió en el único preso de la prisión de Spandau, en donde permanecería hasta su muerte, ocurrida 21 años más tarde, en 1987, en extrañas circunstancias tras 2 infructuosos intentos de suicidio. Para finales de los años 80, la prisión de Spandau estaba financiada por las 4 potencias y administrada por ellas, y no podía utilizarse para ningún otro propósito que no fuera el de mantener a Hess en ella, por lo que se ha especulado que su suicidio fue asistido, por decirlo menos. Al juicio principal de Nuremberg le sucedieron una serie de juicios que no necesariamente se llevaron a cabo en Nuremberg y que no fueron competencia de las 4 potencias, sino que cada una de ellas juzgó lo que ocurrió en su área de influencia, y por ello es que el juicio de los altos mandos de Auschwitz tuvo lugar en Polonia. En 1947 fue condenado Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz, quien fue ahorcado el 16 de abril de aquel año en las instalaciones de Auschwitz. De los tribunales de Nuremberg hoy queda el recuerdo del precedente sentado en 1946. Pero recientemente fueron descubiertas las grabaciones en vinilo de todas las sesiones que durante 10 meses se desarrollaron en aquel tribunal. Respecto de los juicios de Nuremberg, encontramos varias posturas historiográficas. Es uno de esos episodios de la historia que gustan a abogados e historiadores por igual, por lo que no falta la perspectiva de los juristas respecto de lo ocurrido en esas salas del tribunal y el precedente que se sentó, pero también las repercusiones que, al margen de lo ocurrido, quedaron para la historia, la idea de los vencedores juzgando a los vencidos, por ejemplo. La perspectiva historiográfica que ha permeado en Occidente es la de las 3 potencias occidentales y sobre todo la de Estados Unidos, que ha repasado profundamente el tema de la conspiración en documentales, películas e investigaciones académicas. Lo interesante de las grabaciones que mencioné hace un momento es que fueron presentadas por National Geographic en un documental en 2021, pero todo lo que se habla es sobre el caso estadounidense y no sobre las pruebas que presentaron las demás fiscalías, específicamente la soviética. De este juicio suele decirse que es la demostración de que los vencedores escriben la historia. Los historiadores luchamos día a día con esa premisa, porque la historia no está solo en la visión de quienes vencieron, pero en este caso no se trata tampoco de la visión de vencedores o de vencidos, sino de las víctimas de algunos de los crímenes más infamantes de la historia de la humanidad, y el deseo de que esos crímenes no se repitan, sea quien sea el victimario y sea quien sea la víctima. Si ese objetivo se cumple, solo el tiempo lo dirá. Pues bien, hemos llegado al final de este episodio. No olvides compartir el contenido y dejar un me gusta si te gustó este contenido. Créeme que ayuda bastante. Soy Raimundo Salcedo. Muchas gracias y hasta la próxima.